Tengan buenos días, mis queridos hermanos. También saludo a quienes nos visitan en esta mañana. Qué bueno es encontrarnos en un día tan especial, ¿cierto? Un día sábado, donde podemos compartir con Dios sus mensajes. ¿Y estamos felices? ¿Felices? Porque yo mientras venía, después de haberse, tuve que cambiar una goma, sé quién fue, vi muchas banderas, mucha gente contenta. Para otras personas también es un día especial, ¿no es cierto? Y yo digo, qué bueno que sería, ¿no? Que todas estas personas que tienen esa alegría, esa felicidad, ¿no es cierto?, por un partido de fútbol, la tendrían por Jesús. Yo hubiera venido hace rato, ¿cierto? Bien, pero también vamos a orar para que muchos a través de nosotros, ellos puedan conocer a Dios y tener una entrega, una devoción y esa bendita esperanza que todos nosotros tenemos. Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a tener un sermón, una meditación interesante, en donde tal vez tenemos que prestar especial atención, porque en estos momentos finales de este mundo, a punto de regresar nuestro Señor a la tierra, Él está muy próximo. Él prometió volver y anunció muchas señales, mediante las cuales su pueblo recordaría la proximidad de su venida. Y hoy vamos a recordar una de tantas señales. Vemos que la mayor de las señales se cumplieron. Y aún los que no se han cumplido plenamente están en proceso de cumplimiento. Mis hermanos, vivimos en un mundo muy convulsionado, hay problemas por todas partes. Los problemas se multiplican en el mundo insatisfecho, inconstante, de envidia, de dolor, de muerte. Y se multiplican por doquier. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, la Iglesia no escapa a esta realidad. Aquí también y en las iglesias hay problemas. Hay cosas que a veces no entendemos, no podemos digerir lo que pasa dentro de la iglesia, porque somos todos hermanos, ¿o no? Hacemos muchas campañas por ir a buscar gente de afuera. Llevamos libros. Los chicos hace poco salieron, Santiaguito con un montón de gente dando libros, trayendo gente a la iglesia para que conozcan esta verdad. Pero sabemos que hay problemas. Y cuando no entendemos bien lo que pasa, ¿no?, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Sí, porque nosotros no tenemos un líder espiritual, sino nuestro líder espiritual nos dejó la Biblia, nos dejó un mensaje, un manual de vida para que vivamos acorde a la voluntad del Señor. Entonces yo me voy y acompañan, mis hermanos, tengan todos Biblias, por favor, porque vamos a leer muchos versículos. Vamos al libro de Apocalipsis a ver si encuentro solución a esto que no entiendo. Y allí en Apocalipsis 12, versículos 7, 8 y algunos más, vamos a leer.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Sabemos quién es el dragón? ¿Sí? Bien. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. El gran conflicto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña, tengan en cuenta esta palabra, engaña al mundo entero. Y él fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Ahí se me va aclarando un poco el panorama de por qué pasan ciertas cosas en la tierra que no puedo entender. Y después el versículo 9 sigue diciendo que fue lanzado el gran dragón, serpiente antigua, como leído, fueron, ¿no es cierto?, arrojados a la tierra. Y el versículo 13 y 17 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué pasó? Persiguió a la mujer. ¿Saben quién es la mujer? La iglesia, que había dado luz a su hijo varón. Y el 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora se me aclara el panorama de por qué pasan estas cosas en el mundo y la iglesia también. Vamos a leer el conflicto de los siglos, espíritu de profecía, en donde, en la página 562, nos dice, entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás. A no ser tal vez de un modo accidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad ni en sus éxitos continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su existencia. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste le sigue a cada momento sus pisadas. Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestra ciudad, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas las almas y a todos los hombres y mujeres, niños, destruyendo la unión de la familia, sembrando odio, rivalidades, sediciones, muerte. Y el mundo cristiano parece mirar esas cosas como si Dios mismo las hubiera dispuesto, como si debieran existir. Mis hermanos, la creencia de que Satanás no existe como un ser personal, que ese nombre se usa en las Escrituras solamente para presentar los malos pensamientos de las personas y los malos deseos, es un grave error. Hay muchas personas que creen que es un ser creado por la imaginación de alguna persona. Sin embargo, hay quienes se deleitan en encontrar en las Escrituras algo que confunda las mentes de los demás.
Voy a leer otra parte de Conflictos de los Siglos, en la página 561. Los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Con tal fin, tratan de seducir a sus discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Como su jefe, tuercen, pervienten las Escrituras para conseguir su objetivo. Así como Satanás trató de acusar a Dios, sus agentes tratan de vituperiar al pueblo de Dios. El espíritu que mató a Cristo mueve a los malos a destruir a sus discípulos. Gracias. ¿Qué tal? Palabras del Espíritu Profecía, no estoy leyendo. Esto no pasó por mi mente. Lo leo nuestra hermana Elena de Guay. Bien, mis hermanos. Dice el Espíritu Profecía que el enemigo, ¿no?, va a seducir a los miembros con enseñanzas heréticas. Los falsos maestros han introducido herejías entre el pueblo de Dios en la antigüedad. Y lo más grave, lo más triste, es que continúan haciéndolo. Sabemos, mis hermanos, que Satanás sabe que la verdad recibida con amor santifica el alma. Por lo tanto, trata de sustituir la verdad por falsas teorías, falsas fábulas y por otro evangelio. Desde el comienzo, con la primera mentira a nuestros primeros padres, no moriréis, los siervos de Dios han luchado contra los falsos maestros. Aquellos que enseñan falsedades. Tenemos acá, si quieren después verlo en su casa, Hechos 16:16, Hechos 19:13, Levítico 19:3, y hay muchos versículos más. Están los adoradores de Júpiter, están los partidarios de Artemisa, Elimas el hechicero, exorcistas de Efeso, la divina de Filipo. Hay muchos falsos maestros que tratan de introducir, ¿no es cierto? Miren, la discordia y la división en las iglesias se deben en gran medida a la costumbre de torcer las Escrituras para tratar de fundamentar una idea personal. Bien, a modo de introducir, ahora vamos a Mateo 24, acompáñenme, mis hermanos, Mateo 24, del 1 al 5. Resulta que Jesús había ido al templo, como era su costumbre, y al salir del tiempo, a ir al templo, los judíos orgullosos decían: mirá qué edificio, qué maravilla. Y alababan ese templo, ¿no? Le mostraban los edificios a Jesús. Y Jesús respondiendo le dijo en el versículo 2: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra y que no sea derribada. Y Jesús se fue a sentar al monte de los olivos, ¿no? Y los discípulos le siguieron. Y se acercaron aparte, vio cuando uno se acerca aparte para decirle algo que quiere que no le escuchen los demás. Le dijo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie los engañe. Palabra clave en esta mañana: el engaño. Cuidado con el engaño, hermano. Jesús dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
los discípulos le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Jesús estaba muy preocupado por el engaño, pues éste confundiría a su pueblo. Y él quería prevenir a sus seguidores para que no fueran engañados. Acompáñenme, vamos a ver lo que dice la Escritura en Hechos 20. Hechos 20, versículos 29 y 30. Jesús sigue advirtiendo, y tengan Biblia a mano porque esto son todos pasajes bíblicos. Y allí dice en Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y lo más triste que podemos leer, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a sus discípulos. Cuidado con el engaño, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque Jesús vuelve a repetirlo allí en Mateo 24, 11. Allí dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por tercera vez lo recuerda en Mateo 24, 23, 24. Otra vez, por tercera vez lo repite. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está y no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuidado, hermanos, no nos apartemos, no nos separemos de estudiar las Escrituras, de orar, porque en este tiempo final el engaño es moneda corriente en todos los ámbitos. Bien, mis hermanos, dije que iba a hablar de la señal. Y esta es una señal. El engaño es una señal, porque si Jesús la repite más de 3 veces, ahí vemos la importancia que tiene. 3 veces Jesús nos repite esta advertencia. Cuidado con el engaño, mis hermanos, cuidado. Y yo creo que entonces debería ocupar el primer lugar en la lista de señales. Miren, mis hermanos, con el fin de distinguir la segunda venida de Cristo a esta tierra, Jesús nos advierte. Pues sabe que algunas personas dicen que para la persona Cristo viene cuando ésta muere. Murió, bueno, ya llegó Cristo para esta persona. Mentira, engaño. Otros dicen en ocasión de su conversión. Cuando la persona se convierte, bueno, ya vino para Cristo, ya es un santo, ya está todo bien. Engaño. Algunos que dicen que Cristo viene en un arrebatamiento secreto. Falsedad, mentira. Pero, como les dije, cuando tenemos dudas o no entendemos algo, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Creemos nosotros en la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Creemos tibiamente o sí? Yo creo en la palabra de Dios porque es mi Salvador. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice Apocalipsis 1:7, mis hermanos.
sobre estas cuestiones. Un versículo conocido por nosotros, pero hay que recordarlo en estos días finales. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo va a ser visible para todo el mundo. No va a haber nada en secreto. Lo va a ver todo el mundo, dice la palabra de Dios. En ella no habrá nada secreto ni místico. Vamos a Mateo 24, 27. Vamos a leer muchos versículos, mis hermanos. Mateo 24, 27 nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, los relámpagos no se pueden ocultar y falsificar, destellan, alumbran por todo el cielo, de tal manera que todos podemos verlo. Así será, mis hermanos, la segunda venida de Jesús a esta tierra. Todos los seres humanos podrán verla, los buenos, los malos, los salvos, los perdidos, aún aquellos, mis hermanos, que lo traspasaron. Y yo acá quise introducir un versículo del Antiguo Testamento, en Job 19, 25, 27. Job pasó mal en esta tierra, tuvo problemas serios, sin embargo Job confió en Dios. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué fe, qué seguridad, ¿no es cierto? A pesar de todo lo que leyeron el libro de Job, sabe lo que él pasó. Pero vamos a seguir, que hable la Escritura, no Aníbal Córdoba. Es un siervo hoy que está trasladando la palabra. Pero nosotros tenemos que guardar en nuestros corazones estos versículos maravillosos. Podemos ir a Marcos 13, 26. Y allí dice en Marcos 13, 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hermanos, los cielos se abrirán, la tierra temblará y la trompeta de Dios tocará. Y una gloria, cual nunca vio ojo humano, inundará el mundo, mis hermanos. Cuando Jesús venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora a veces podemos hacernos algunas preguntas y son válidas, sí. ¿Quiénes lo acompañarán en su regreso a esta tierra? Podemos ver Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quiénes los acompañarán? Miles y miles de ángeles. Hermanos, será un espectáculo extraordinario. Podemos preguntarnos también, ¿volverá en forma corporal o en espíritu? Podemos ir al libro de Hechos de los Apóstoles,
Hechos de los Apóstoles 1, Hechos de los Apóstoles 1, versículo del 9 al 11. Y allí dice, gracias. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos que fue lanzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, le pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Mis hermanos, el mismo Jesús que acababa de dejar a los discípulos, un ser personal, de carne y hueso como nosotros, no una entidad espiritual como dicen algunos. Mis hermanos, Jesús mismo volverá a este mundo y su segunda venida será tan literal y personal como fue su ascensión. Podemos preguntarnos si será un retorno repentino, inesperado. ¿Me acompañan a primera de Tesalonicenses? Capítulo 5, versículos 2. Tesalonicenses, versículo 5, capítulo 2. 5:2. Bien, acá lo tenemos. ¿Será un retorno repentino? Hemos preguntado, inesperado. La palabra de Dios me dice que, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y algún hermano nuevo, alguien que no conoce mucho, puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Que va a venir como un ladrón. Mis hermanos, el apóstol, aquí, lo que destaca el apóstol, no es que la venida de Cristo será secreta. No destaca eso. Sino que será para los que están comprometidos con las cosas del mundo, será inesperada, como la de un ladrón. Cuando viene un ladrón, nosotros no lo esperamos, viene y viene, ¿cierto? Así será la venida, inesperada. Y sabemos, ahora me viene al pensamiento en la época de Noé. Muchos, no, que va a venir, no. Estaban casándose, haciendo sus cosas, todos. Noé le decía, cuidado, miren, hasta que vino. Y ahora será igual, la historia se va a repetir. Está en la palabra de Dios, mis hermanos. El apóstol no se refiere a la manera, sino al momento de ella. ¿Estamos? Eso tiene que quedar bien claro. ¿Será un retorno repentino, inesperado? Como preguntar, no. Lo que el apóstol destaca es que la segunda venida de Cristo no será secreta, sino que para todos los que están comprometidos con las cosas del mundo, lo repito, para que hermanos tomamos conciencia de esto, será inesperada. Hoy estoy en el supermercado, y vino Cristo. Inesperada, como los antidiluvianos. Mis hermanos, tengamos cuidado con el engaño, sepamos bien cómo es la forma que va a venir Cristo, pero bíblicamente, lo que dice la palabra de Dios. Podemos hacer otra pregunta. ¿Jesús regresará como juez supremo y juzgará a todo ser humano?
Ahí vamos a ver Romanos, mis hermanos, 2, Romanos 2, del 8 al 5. Romanos 2, 5, 8. Jesús regresará como juez supremo que juzgará a todo ser humano. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Dios conoce el corazón, conoce nuestras acciones. Dios nos conoce, cada uno de nuestros cabellos está contado. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Qué tranquilidad nos da la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que al cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para los que perseverando en bien hacer, buscan la gloria, honra e inmortalidad. Pero ira, enojo a los contenciosos y los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. La injusticia. Mis hermanos, la palabra de Dios en esta mañana nos está advirtiendo. Hay cosas que nos hacen cosquillas, pero son necesarias decirlas en este tiempo donde está muy cerca la venida de Cristo. Muy necesaria. Vamos a hacernos otra pregunta. En su segunda venida, ¿el Señor separará las ovejas de los cabritos? ¿Cómo es esto? Vamos a ver Mateo 25. (25:31). Vamos a leer algunos versículos. Allí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. No dice, hermano, qué bien que predica usted, qué buen maestro que es. Acá dice otra cosa, mis hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. ¿Qué tal? Mis hermanos, ¿cómo nos da tranquilidad la palabra de Dios? Mis hermanos, el juicio será justo y correcto. El Señor no se equivocará. Pero ¿saben una cosa? Quien lo haya aceptado como su Salvador personal y vive en armonía con la voluntad de Dios, puede enfrentar el juicio tranquilo, mi hermano. Vamos a hacernos otra pregunta. En su segunda venida, el Señor, Mateo 24:31. ¿Cuál es el propósito ahora de juntar a los escogidos de Dios? Mateo 24,
31 dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de juntar a sus escogidos? Es recibir y llevar al hogar a aquellos que han aceptado su salvación y ofrecerles las mansiones celestiales a los que fueron por largo tiempo peregrinos y extranjeros en esta tierra. Qué maravilloso es esta sensación. Qué maravilloso que estemos juntos hoy, aquí, escuchando su palabra. Porque lo que hay de la puerta para afuera, está el mundo. Está la gente seducida por un gran enemigo. En un campeonato mundial donde hay odio, rivalidades, hay un montón de cosas que distraen a los hijos de Dios. Pero qué bueno que estemos todos acá escuchando estas verdades. Ahora podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué resultados acarrea la segunda venida de Cristo para los muertos justos? Primera de Tesalonicenses, leamos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. A 17, en adelante. ¿Qué resultado acarreará la segunda venida para los muertos justos? Hay mucho, acá yo hace 26 años que estoy, 27, y han pasado muchos hermanos. Y a veces estoy sentado acá frente y digo, uy, en aquel lugar estaba el hermano Pedro, y ya está durmiendo en el Señor. Allá estaba la hermana Juana, y hoy está descansando ahí, en el Señor. Allá estaba Pantaleón, hoy está descansando en el Señor. Estaba Francisca, estaban descansando en el Señor. Ahora, ¿qué resultados, ¿no?, acarreará para los justos muertos la segunda venida de Cristo? Tantos hermanos que han pasado por aquí y hoy están descansando en el Señor, y fueron a la tumba con la bendita esperanza. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, Jesús, a los que durmieron en Él. Por cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Qué bueno que podamos ver a muchos hermanos que estuvieron con nosotros en el futuro. Aquellos más que hemos perdido, ¿no? Personas queridas. Qué bueno que la palabra de Dios me da la esperanza, ¿no?, que en el día del Señor, cuando Él regrese, vamos a poder encontrarnos
y tal vez no pudimos expresarles cosas cuando partió, pero ahí podemos verlo y vamos a aclarar muchas cosas, ¿no es cierto? Qué hermoso este versículo. Mis hermanos, tengo acá otro versículo, porque está bueno. Pero vamos a completar este un poquito. Gracias a la resurrección de Jesús, los muertos que producirá Jesús, por eso, las familias volverán a unirse para nunca separarse más. Ya no habrá más separación. Y saben, los enfermos no tendrán cuerpos desgastados como cuando fueron a la tumba con esas enfermedades que los llevó. Son cuerpos nuevos, inmortales, perfectos, sin las marcas del pecado que causó su desintegración. Mis hermanos, como Cristo, los santos resucitados tendrán cuerpos reales. Y como Cristo se levantó glorificado, saldrán también así los justos muertos en Jesús. Qué bendita esperanza con aquellas personas que hoy no están. Todos tendremos algo que recordar, ¿no? Ahora una pregunta, ¿qué sucederá con los incrédulos? Porque aquí también podemos nosotros pensar que hay personas incrédulos, tal vez, nosotros no tenemos esa posibilidad de ir a los hogares, a ir a una plaza, a ir a algún lugar donde hay mucha gente y llevar esperanza. Y son incrédulos, ¿por qué? Porque no conocen. ¿Saben por qué? Porque no les gusta venir acá a la iglesia. ¿Qué voy a la iglesia si me lavan la cabeza? ¿Qué voy a hacer? Entonces tenemos que ir a las plazas, tenemos que ir a donde hay concentración, donde hay lugares que la gente no conoce y que no se atreve a venir a la iglesia. Tenemos también que alcanzar a aquellos, a los incrédulos. ¿Qué dice Apocalipsis 6, 15 al 17? Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Mis hermanos, para los que se pierden, lamentablemente será una escena devastadora, de terror, pues durante tanto tiempo resistieron el amor de Dios y sus invitaciones a la salvación, que van a pedir que las piedras los oculten. Ahora, ¿qué estará haciendo la iglesia? Mateo 28, 19, un versículo conocido por nosotros, 28, 19 y 20. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando un hermano va a visitar a alguien, va a llevar el Evangelio a una persona, está acá la promesa de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces podemos ser tímidos. Yo era muy tímido antes, ahora no. Y una vez, Pastor Darío Bruno, en la radio Belgrano, repartía y recibía llamados, fueron muchos hermanos, hace muchos años, y daban material para llevar a las casas. Nosotros anotamos la dirección, veníamos acá, bueno, usted va a hacerla, puede ir, bueno, y yo fui a un lugar. Y hice el primer contacto acá cerca, en Paternal, y me dice, bueno, dice, está bien, vamos a empezar el estudio, venga tal día. Bueno, y le dejé el material y fue otro día, y me atendió la nuera. Y casi me pega, me sacó disparando.
yo me causó tan impresión que dije, no, yo tengo ganas de repartir en el caño, de decir la verdad. Y era tímido y me trató tan mal que es como que dije, no, yo esto no, porque no. Sin embargo, comenté con el pastor y me dijo, Aníbal, siempre va a tener problemas, porque hay alguien que no quiere que la gente se salve. Vaya usted, vaya con la fe puesta en Dios, haga una oración y vaya, que va a estar protegido por Él. Bien, mis hermanos, entonces la iglesia tiene que recibir este mandato de Dios, ¿no es cierto? Y como cristianos debemos aguardar el retorno de Jesús trabajando en favor de otros, aquellos que no conocen, enseñándoles las verdades bíblicas. Y ahora, acá hay personas que tienen más de 50 años de adventistas, otros 40, 50, y se pueden preguntar, ¿por qué Cristo se demora en volver? ¿Por qué? Segunda de Pedro, veamos, mis hermanos. Segunda de Pedro 3:9. Bueno. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Así alguien leen, porque yo ya no. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Pedro 3:9, fuerte. Amén. Gracias, Graciela. El Señor no quiere que nadie perezca, ¿no? Aquellos hermanos que pasaron al descanso creyendo en la bendita esperanza pueden aferrarse a esta promesa. Algunos esperaron muchos años. Mis hermanos, podemos sentirnos perplejos ante la demora, sí, pero el hecho que Jesús vendrá cuando Dios disponga que venga, mis hermanos. En ese momento va a venir. Y voy a leer promesas para los últimos días. Ay, perdón. Página, gracias, 134. Mis hermanos, vivimos en una época que Satanás está obrando con todo su poder para desanimar y vencer a los que trabajan en el servicio de Dios. ¿Repito? Vivimos en una época en que Satanás está obrando con todo su poder para desanimar, vencer a los que trabajan en el servicio de Dios. Piensen cuando viene un desánimo, algo no viene del hermano sino que viene directamente del enemigo de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué dice acá el Espíritu de Profecía? No deberíamos fracasar ni desanimarnos, porque debemos ejercitar una mayor fe en Dios. Debemos confiar en su palabra viviente, ¿no? A menos que tengamos un apoyo más firme desde el cielo, nunca podemos vencer los poderes de las tinieblas que serán vistos y sentidos en todos los departamentos de la iglesia. En todos los departamentos de la iglesia, no solo en algunos. Bien, mis hermanos, bueno, acá está, Hoy se me pinchó la goma, no perdí la llave del auto, ahora está tirando, está acá, pero yo hice una oración antes de entrar y dije que todo espíritu que no sea de Dios, un espíritu inmundo que no quiera escuchar esa palabra, que se vaya de la iglesia, que se retire. Pero sin duda dejó algún ser acá que está molestando, ¿no? Pero mis hermanos, ¿saben qué pasa? A veces nuestra tendencia nos lleva a suponer que estas advertencias y amonestaciones, estas son para los demás, no para nosotros. Cuidado, hermano, con el engaño.
porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, ¿no? 10:12, el que piense que está firme, mire que no caiga. Cuidado, hermano, ningún hombre está seguro por un día ni por una hora sin oración. Oremos, estudiemos la palabra de Dios y roguemos al Señor que nos conceda sabiduría para comprender su palabra. Pues Dios tendrá un pueblo que se aferrará a la Biblia y únicamente a la Biblia como norma de toda su doctrina. Amén.